Francesco, benvenuto. Eccoci. Hola a todos. Hola a todos, Hola. ¿qué tal? Como ven, Buenas. para la satisfacción de ustedes, Francesco habla perfectamente castellano. No es vero, no es verdad. Yo hablo itañol, Sí, es verdad. Sí. itañol. Es, No, es solo un itañol un poco macarónico, como se dice. no es para nada cierto. ¿Eh? ¿Ya conocías a los chicos o no? Sí, claro que sí. Yo me Bueno, acuerdo, ¿no? No so ellos si se acuerdan, pero sí, yo sí. seguramente se acuerdan. Bueno, estoy contentísimo de que Francesco esté con nosotros. Y espero que no sea la última vez, sino que sea la primera de muchos encuentros. Esperamos Y, también. y esto para nosotros es muy importante porque el peligro de que nuestro grupito esté muy cerrado en sí mismo y ustedes pierdan la perspectiva de que nuestro propósito es un propósito realmente de comunicación internacional y demás. Bueno, Francesco, yo ya les hablé mucho de Francesco, pero tengo que decirles Oh, esto. oy, Básicamente, oy, oy. no, que Francesco es un queridísimo amigo. Sobre todo eso, para mí es un enorme, enorme amigo y para mí es mi guía espiritual en el turismo romano y no solo, porque él me ha mostrado muchísimas cosas que yo no hubiese conocido de otras maneras. Últimamente, estuvimos dando vueltas por ti. Bueno, eh, para nosotros, Francesco en este momento es providencial. Él les va a contar de una iniciativa que tenemos juntos y que espero que eso pueda involucrarlos a todos ustedes. Pero en este momento que nosotros estamos trabajando sobre Rossini, eh, la presencia de Francesco es como se dice en italiano, el calcio sul maccheroni, que es decir, el queso sobre los fideos. ¿No? Es decir, es exactamente lo que Come dice Figaro, sui maccheroni il calcio vi è cascato. Bueno, eso es más complicado. Un poco más. Bueno, Francesco se doctoró en la Universidad de Padilla y trabaja muchísimo, ha trabajado muchísimo sobre una cosa que para los argentinos no es una cosa frecuente, que es en la edición crítica de óperas. Así que me parece que sería muy interesante que ustedes lo interroguen a Francesco sobre qué significa hacer una edición crítica, qué Sí. significa encontrarse con un manuscrito, cómo se puede decidir cuál es la fuente que uno se guía para hacer realmente eso. Y él ha trabajado sobre cosas que tienen muchísimo que ver con nosotros, porque además de trabajar sobre óperas de Paisiello y demás, ha trabajado sobre la edición crítica de Torvaldo Edorlisca, que es lo que ha permitido hacer esta edición de Torvaldo Edorlisca en el Festival de Pésaro. No solamente eso, sino que ha encontrado y ha transcrito, ha hecho la edición de alguna área separada de Rossini y demás. Y bueno, es una persona que está muy cercana a todo lo que tiene que ver con la fuente musical, tanto es así que él es miembro del comité directivo de una revista que en Argentina no se conoce, pero que es fundamental, que son Le Fonti Musicali Italiane. Eso es un tema muy importante. Y él habla muy bien castellano porque él enseña regularmente en Valladolid y en Salamanca. Él es el presidente del IBIMUS de Calabria, al cual yo humildemente participo hace poco del comité científico, y él participa también del comité científico de la. Así que, bueno, Estamos involucrados todos en estamos cosas. involucrados y entrelazados en la misma idea. Bien. Bueno, muy bien. Entonces, yo no sé si alguien quiere empezar a decir cosas, si no empiezo yo a preguntarle cosas a Francesco. Ok, como quieras. Bueno, yo para abrir el fuego, ¿no? Para Sí, empezar a ok. decirle, te pregunto esto. Es decir, ¿cómo fue tu relación con Torvaldo y Dorlisca y cómo hiciste para encontrar materiales para hacer la edición crítica? Bueno, por primera vez me encontré esta ópera de Rossini gracias a Bruno Cagli, que es un musicólogo italiano muy importante que murió hace un año o dos, ¿no? Más o menos, Sí. me parece. Fue presidente de la Academia Nacional de Santa Cecilia durante 15 años, muchísimos años, ¿no? Y también presidente de la Fundación Rossini, que es una agencia
de importancia mundial, ¿no? Que em, se encuentra en Pesaro y en el Palacio de Rossini, donde Rossini vivió algunos tiempos, ¿no? Y entonces es una agencia muy importante porque a partir de los años 60 es la editorial principal de las ediciones críticas de las obras de Rossini. Entonces es algo de muy importante para la cultura operística italiana, claro, es fundamental. Bruno Cagli me propuse la edición de Torvalds de Dorlisca por dos cosas interesantes que esta ópera mostraba. Es decir, la primera es que es una ópera que Rossini compuse para el Teatro Valle di Roma en el 1815. Es la primera ópera de Rossini, la primera ópera completa de Rossini que Rossini escribió por un teatro romano. Entonces, eso es bastante importante porque, como saben, Rossini estrenó una ópera seria en el Teatro Valle en el 1812, que Demetrio e Polibio, pero es una ópera, es un pasticho, es decir, más o menos la mitad de la música de un tenor muy importante que se llama Domenico Mombelli, que era un amigo de Rossini, y juntos componían esa ópera importante, que es importante más o menos, que es Demetrio e Polibio. Entonces, la primera ópera completa de Rossini para un teatro romano es Torvaldo y Dorlisca. Entonces, como saben, las ediciones críticas de Rossini tienen un éxito bastante importante en el panorama editorial musical del siglo XX, y sobre todo gracias a la editorial Ricordi que juntos a la Fundación Rossini de Pesaro publica la partitura. Hemos dicho que la Fundación Rossini es importante para la historia de Rossini y también para las fuentes rossinianas, porque a lo largo del tiempo ha colectado, ¿cómo se dice? Ha recogido las fuentes rossinianas y tiene un archivo muy, muy importante en la fundación que con manuscritos autógrafos de Rossini, por ejemplo, La Petite Maison y otras cosas rossinianas, Otello me parece, y otros autógrafos, y tienes también reproducciones digitales, claro, en el día de hoy, de la mayoría de las fuentes musicales rossinianas completas. Es decir, autógrafos de compositor que se guardan en bibliotecas a lo largo de todo el mundo, ¿no? En América, también en Europa. Y tienes también una recogida muy, muy importante de áreas destacadas, ¿cómo se dice? Singulares. Separadas, perdón. He peggiorato un po'. Ok. Y quindi, entonces, la mayoría de las fuentes que nos sirve para la edición crítica de la ópera de Rossini la encontramos directamente en la Fundación Rossini, así que es una ayuda muy, muy importante para el musicólogo que puede analizar inmediatamente, dispone de todas las fuentes casi inmediatamente cuando va a empezar el trabajo. Eso es importante porque, como sabemos, las fuentes a veces tenemos autógrafo, a veces no lo tenemos, entonces la búsqueda sobre las fuentes y la evaluación de las fuentes mismas son fundamentales para empezar el trabajo de edición crítica de una Perdona, Francesco, ¿algo de eso está online? No, hasta más o menos, no, no muchísimo, porque tienen mucho celo. Claro, me imagino. Entonces, no muchísimas cosas, pero algunas cosas sí, pero no, Sí. fundamentalmente no, insomma, decimos así. Entonces, en el caso de Torvalds de Dorlisca tuvimos suerte porque existe el autógrafo de Rossini, que a día de hoy se guarda en la Biblioteca Nacional de París,
en el Fond Michot, ex Fond du Conservatoire. Entonces, podemos empezar directamente a trabajar desde el autógrafo para llegar a un texto crítico que en la ópera pone muchísimo, porque la ópera tiene, como se dice, un estatuto, se puede decir en español, Sí, me sí, sí. parece, estatuto muy particular. Como saben, es un conjunto de música, texto, escenas, todo lo que sabemos entonces, ¿no? Y cuando el musicólogo se enfrenta a un trabajo de edición crítica de la ópera, tiene que considerar muchísimos aspectos, no solo musicales, ¿no? Sino literarios y de historia de la escenografía, de la interpretación, los cantantes, todo el mundo que está alrededor de las óperas, que es un mundo muy complejo, como saben, ¿no? Que tenéis un maestro tan importante como Aníbal que hace claramente, insomma, ha profundizado muchísimo estos problemas, ¿no? ¿Tenías otros materiales además del autógrafo? Sí, tenemos muchos manuscritos. La ópera no es una ópera que tuvo un éxito fundamental en la carrera de Rossini. Es una ópera particular porque es una ópera semiseria, no es una ópera Claro, ni seria ni cómica, como saben. sí, Es un sí. repertorio muy particular que es un repertorio que se desarrolló sobre todo en los primeros años del siglo XIX. Y Estamos entonces estudiando eso ahora. Estamos muy estudiando. bien, Sí, sí. entonces. Y sobre todo es curioso porque es el primer libretto de un librettista que para el repertorio eh, operístico italiano es un librettista importante, es decir, Cesare Sterbini es el librettista del Barbero de Sevilla. Claro. Es un librettista importante de que no se conoce nada, ¿Ah, ni no? la vida, ni las óperas, Ah, nada, no casi sabe nada de nada. nada. Ah, Tenemos 3 o 4 libretos, uno per Migliorucci, dos para Rossini y otro Morandi, me parece, ¿no? Y ajá. pero no sabemos la fecha de Ah, nacimiento, de la de ah, no. muerte, nada, nada de nada. Ah, Sabemos que era tenía un trabajo en la agencia de las entradas del Vaticano, pero no sabemos ah, sí. ninguna noticia. Es curioso, es veramente curioso. Un caso muy importante, muy interesante. Casi seguramente romano. Sí, claro, sí, 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 era una mano. Tenemos unas cartas con Ferretti, Rossini, eso, pero Ah, bueno, otras noticias no las tenemos. Entonces, curioso, ajá, ¿no? Veramente ajá, curioso. ajá. Y sí, otras fuentes, sí, tenemos el autógrafo, como he dicho, una copia que fue un manuscrito que fue copiado bajo el control de Rossini, porque tenemos en ese manuscrito algunas indicaciones añadidas por Rossini en una tinta diferente, con lápiz. Ese, se comprende muy bien en algunos momentos la escritura del compositor, algunas correcciones añadidas particulares. Eso es importante. Este se encuentra en la biblioteca del Conservatorio de Bolonia. Bolonia es la patria de Rossini, ¿no? Como saben, sobre todo Rossini estudió muchísimos en los conservatorios, la academia en Bolonia, entonces hay muchas fuentes rossinianas se guardan en la biblioteca del Conservatorio de Bolonia. Perdón, perdón, Eh, pero los chicos no saben. La ah, biblioteca del Conservatorio de Bolonia es una biblioteca impresionante, es decir, que nace de la biblioteca que era del padre Martini, con el cual estudió Mozart y que tiene una importancia enorme para todos nosotros. bueno, otras fuentes son diferentes. En particular, tenemos que hablar sobre todo de una fuente napolitana, que ahora está en la biblioteca del Conservatorio de San Pietro Maiella, que es una fuente con añadida del compositor y que es una fuente que Rossini utilizó para un estreno de la ópera en el 1816 en Nápoles, al Teatro Nuovo. Rossini fue director de orquesta en aquella ocasión y modificó la parte del tenor porque tenía un tenor, Joan Battista Verger,
que era un tenorino un poco light, ¿no? Entonces cambió radicalmente las coloraturas de del área del tenor de Torvaldo. Entonces, eso es un manuscrito importante para la edición porque testimonia una voluntad de autor que remonta directamente al compositor. Entonces tenemos que tener en cuenta cuando vamos a hacer una edición crítica de ópera. Como saben, en el campo de la ópera nosotros no buscamos el texto, la Fassung letzter Hand, como dicen los alemanes, ¿no? El texto de última mano, porque la ópera es un espectáculo musical que se va adaptando a las exigencias de los teatros en que se representa, se estrena. Entonces va a cambiar continuamente y no se puede definir un texto final en este caso. Se habla de textos diversos de la misma ópera, con referencia a teatros y a acontecimientos varios que no saben. Precisamente es esa la característica que a nosotros siempre nos atrajo de la ópera, que la ópera se adapta a diferentes situaciones sociales incluso, y que hace que la ópera sea el objeto ideal para estudiar la migración. Exactamente. O sea que precisamente nosotros sabemos que si en este momento están tocando la tercera sinfonía de Beethoven en Oslo y la están tocando en Río de Janeiro, es bastante probable que las notas sean las mismas. Pero si están tocando la Traviata, no sabemos si son las mismas notas, ¿no? Y es precisamente eso lo que hace que la ópera, que es un objeto que constantemente se está adaptando. Ahora, yo te iba a hacer una pregunta porque los chicos no tienen experiencia en esto. Digamos, supongamos que vos en vez de encontrarte con un manuscrito central, que es el que has consultado en París, te hubieses encontrado con una ópera mucho más complicada, donde hay 4 manuscritos. Okay. ¿Cómo te comportás ante 4 manuscritos? ¿A cuál le das importancia y a cuál no? Depende de varios aspectos de la ópera misma. Empezamos con el primero que me parece un poco más importante, es la cuestión del libretto. Es que nosotros cuando no tenemos el autógrafo, tenemos fuentes diferentes que tienen variantes o algo más. Tenemos que tener en cuenta sobre todo el material que remonta a la primera ejecución. En este caso, por ejemplo, el libretto de la prima, que es muy importante en el caso no tenemos un autógrafo.